Yo a los 16 años estaba siendo violada por 4 personas. No se trata de banalizar la sexualidad, todo lo contrario, se trata de tomársela en serio. El momento que uno sigue manteniendo ciertos tabúes, sigue normalizando esta falta de información y quizás tocar temas incómodos. Hola a todos, bienvenidos a Sin Maquillaje. Hoy día tenemos un tema importantísimo, creo que además de importante, olvidado y que debería de ser tema de conversación y debate en todas las casas, en todos los colegios, en todos los gobiernos y prioridad del Estado. Tengo en esta mesa, hoy día no nos acompaña el AVE, pero tengo invitados de lujo. Primero, mi querida amiga, hermana, Andrea Rendón. Gracias, Andrea, por estar aquí, por acompañarme en este tema tan importante. Gracias. Tenemos a Paola Andrade, que es fundadora de la Fundación Ecuador Dice No Más, a quien admiro profundamente y respeto con todo el corazón. Y tenemos a Kevin Ubillus, que es psicólogo ecuatoriano especializado en temas de diversidad. Gracias. Vamos a hablar de la educación sexual, del impacto que tiene el no promover la educación sexual en los colegios. Y solamente quiero dar unos datos para darle paso, en primer lugar, a Paola. En el país, en los últimos 10 años, se han abusado aproximadamente de 23.000 niños. Anualmente, en este país, alrededor de 3.000 niñas son madres a los 12 años. Uh-huh. Son cifras escandalosas, cifras que nos deberían de movilizar a todos, cifras que pretendemos que no existen muchas veces y nos está ganando la urgencia a la importancia en este país. Estamos hablando de todo lo urgente y estamos dejando de lado lo importante y va a ser más pronto que tarde que eso nos va a pasar factura. Paola, quiero preguntarte directamente, ¿cuál es el impacto de salud en números emocionalmente que tiene un ser humano que es abusado sexualmente y cómo la educación sexual en los colegios y en las casas podría prevenir a que, o al menos más que prevenir, hacer que este número escandaloso baje? Sí, yo creo que ya nos pasó factura. Catrina, yo soy superviviente de violencia sexual y solo por haberlo vivido mi esperanza de vida baja 20 años. Tengo 5 veces más posibilidades de sufrir infarto, diabetes, hipertensión, cáncer. Es la primera causa de pobreza, le cuesta el 4% del PIB al Ecuador. Las empresas dejan de percibir 1.800 millones anuales por la violencia sexual. Es la primera causa de suicidio y depresión en el mundo. Destruye el cerebro exactamente igual que una persona que ha ido a la guerra. Y no solamente destruye el cerebro de la víctima, sino los hijos o hijas de las víctimas van a tener transformaciones cerebrales, según la Universidad de Londres en el 2011, iguales al de la madre. Por ende, si tú has sido violentada sexualmente, lo que pasa con tu hijo varón es que se puede convertir en agresor sexual o en víctima, y lo mismo con tu hija mujer, pero principalmente las mujeres en víctimas. 9 de cada 10 víctimas son mujeres, 9 de cada 10 agresores son varones. Las estadísticas nos muestran que este es el tema que causa 7 de cada 10 problemas sociales y de salud pública, que le cuesta al mundo 4.4 trillones anuales. Y como es un tema que me apasiona, me gustan los números porque le quita toda la pasión y le da directamente a la vena a la persona que nos mira para entender que lo que está pasando con la inseguridad y la violencia hoy en Ecuador es responsabilidad de esto. Por ejemplo, un ejemplo, cuando estudié qué pasó con Medellín en la época de Pablo Escobar, post Pablo Escobar, entendimos que los chicos entraban a las pandillas o al narco porque los protegían de la violencia intrafamiliar desde sus hogares. Wow. Ojo, es una de las razones por las que una de las tantas razones. O sea, era mejor Estoy hablando de varones. Era mejor pertenecer a una banda, por supuesto, que estar en tu casa. Claro. Wow. Y especialmente cuando el Estado te abandonó. Entonces me dices de este abandono, porque es un abandono histórico y sistemático. Cuando el Estado te abandonó, tu familia te agrede, entonces simplemente le devuelves lo que recibes, violencia. Kevin, en los colegios, esto es algo que lo venimos, nosotros que hemos estado en medios durante tanto tiempo, uno ya está
ya más de 20 años. Wow. Y este Sí. es un tema, Wow. y este es un tema que Es recurrente. que también. siempre lo hemos querido abordar y desde, o sea, yo lo abordo ahora, lo abordaba cuando trabajaba en Ecuavisa en su momento, lo abordábamos de hecho Lo juntas, abordábamos. pero siempre queda ahí. Es decir, nunca, al menos desde que yo estoy viviendo en Ecuador, nunca realmente ha habido una acción importante del Estado o del gobierno de turno, del Ministerio de Educación, de cualquier entidad o de los mismos colegios incluso, porque, y eso no quiere decir solamente en los fiscales, en los particulares también, ¿no? Totalmente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué Y puede pasa. pasar? ¿Qué está, o sea, qué es lo que estamos generando? ¿Qué es lo que estamos logrando con eso? Considero que una de las cosas que se están logrando también es silenciar un tema que está muy latente, como lo dijo Paola, ¿no? Viene desde hace años, viene desde nuestras casas, también viene desde nuestras crianzas. Vivimos en una sociedad muy machista, en la cual se pondera al hombre, por el hecho de tener genitales masculinos, todos los derechos. Entonces, cuando eres mujer, tienes que lucharla, tienes que muchas veces estar pisada por un hombre. Puede venir desde ahí. También en las casas, las crianzas de las niñas son mucho más protegidas y los varones muchas veces no tienen ley. ¿Por qué? Por ser hombres. Tiene que crecer, tiene que estar en la calle, tiene que salir, tiene que tener sus amigas, tiene que tener novia. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿No? Súper sobreprotegidas y muchas veces esto también, la sobreprotección tiene sus contraindicaciones. Otra de las cosas, trasladándolas a la educación o quizás a los colegios, es también de que no hay mucha apertura para el tema, porque se cree que se va a pervertir. Pero el hecho de pervertir ya es tocar a una niña, ya es tocar a un niño, ya es pasar al acto violento. Yo te voy a contar una anécdota. Sí, y sobre quiero preguntarte eso a de ti, porque tú pervertir. tienes 3 hijos hombres también. Sí. Entonces, es diferente porque es completamente distinto. De hecho, yo tuve un colapso la semana pasada emocional, porque es muy complicado criar hijos de por sí, cualquiera de que ellos Ser sea. padre es complicado. Pero al tener, por ejemplo, yo que soy divorciada, que tengo una gran relación con mi ex esposo, adicionalmente, le decía, yo necesito que me ayudes porque hay cosas que yo no le puedo hablar a Nabil. O sea, hay cosas que por un tema de género, yo le hablo todo, pero yo no sé cómo él lo recibe, porque es diferente recibirlo del papá Claro. que de la mamá, por un tema simplemente de género. Y ¿Cómo sobre lo estás todo- haciendo tú? Con Lo he 3. hecho siempre con 3 y de hecho cuando es esta mamá feminista, activista, a veces has visto la mamá que come saludable y los hijos quieren comer chatarra, o sea, un poco Sí. como que Llevarte ahí a la es- contraria. un llevar la poco. contraria. Entonces, claro, ellos saben que afortunadamente, y me alineo con lo que tú dices, mi ex esposo también se considera una persona feminista con este discurso. Entonces, siempre estuvimos como muy alineados en el discurso y lo seguimos estando. Entonces, por ese lado es bueno. Yo no me detengo. Yo, la verdad, con mis hijos hablo absolutamente de todo. Y voy a contarte una anécdota cuando tú hablaste de pervertir, porque es temor a que hablar de sexualidad sea pervertir. dañarle o pervertirlos. Yo me acuerdo cuando tuve la primera ocasión de hablar con Paola Andrade en el año 2016, cuando me habló de Ecuador Dice No Más y entendí la realidad del abuso y cómo está de presente, porque yo pasé de 1 de cada 10, ah no, son de 3 de cada 7, ah no, es la mitad de la gente, ah no, los que estamos en esta mesa, un porcentaje altísimo. Entonces te empiezas a dar cuenta. Yo le cuento a mi mami y le digo, qué increíble, vamos a hacer esta campaña, voy a estar con Paola y Ricardo en esto y voy a hablar con mis hijos. Y mi mamá me decía, no voy a hablar, ya había hablado. Y mi mamá me decía, pero es que le vas a dañar la inocencia al bebé. Y yo le decía, y mi mamá que es una mujer inteligentísima, yo le decía, prefiero dañarle yo la inocencia con mi amor y mi verbo a que se la dañe un abusador, Claro. perpetuando su integridad Yo física. puedo O sea, decir ahí 2 frases, ¿no? Para Kevin, dejemos de enseñar a nuestras hijas a no ser violadas y empezamos a enseñar a nuestros hijos a no violar. y eso es sobre esa pregunta que Sí. me hacía Catrina, yo les digo a mis hijos, y yo reconozco que mis hijos pueden ser un abusador, Sí. en las condiciones, porque ese es el problema, creemos que el abusador es un monstruo. Y No. les digo a mis hijos, no tocas a una mujer que ha tomado, que ha bebido. Y entonces el otro día venía uno de ellos y me decía, ¿y si yo también he bebido? Entonces, claro, empiezas con esto. Pero realmente yo les hago saber a ellos que el abusador no se ve horrible, que el abusador, me explico. Y de hecho, no solamente eso, sino que sigue estando, porque los índices siguen marcando que los abusadores y los violadores están en tu entorno más cercano. Totalmente. Sí. Y ahí iba a decir, y otra, la segunda cosa que también la decíamos en la campaña es,
Si no quieres hablar de abuso sexual con tu hijo, no te preocupes, el violador lo va a hacer por ti. Y algo importante para decirte a ti, Catrina, existen estadísticas gracias a que los supervivientes, mira, las estadísticas más recientes cuando Ricardo y yo salimos tenían 26 años. Ojo, en 7 meses se publicaron las primeras estadísticas. La ley estaba totalmente a favor del agresor. En 2 años cambiamos la Constitución. Así es. Entonces yo te diría que somos las y los supervivientes, los verdaderos héroes en las historias de todos los países. Somos las personas que le damos al Estado. ¿Tú puedes creer que nosotros fuimos los que le dimos a Lenín Moreno Más Unidos, Más Protegidos? Las escribimos, las superreglas que tiene 22 millones de descargas, las terminé de hacer en el aeropuerto de La Guardia. El activismo ciudadano y es lo que va a cambiar el mundo. Sin embargo, me gustaría volver un poco al tema de centro. ¿Cuáles son las consecuencias realmente de que nos hagamos los locos todavía en los colegios, sobre todo, a no tratar estos temas, a que sigamos imponiendo a la religión como lo que debería de mandar el tema? Porque ¿qué es lo que está pasando? Que sí, sí les enseñamos educación sexual cuando son colegios católicos, pero como son católicos, ponerse condón es pecado. Claro. O tomar anticonceptivos es pecado. O ser homosexual es pecado. Entonces, realmente ¿qué estamos haciendo? O sea, seguimos todavía marcándonos con estupideces. ¿Cuál es la consecuencia realmente? Creo que continuar la estupidez, como lo decías, Catrina, porque uno no rompe paradigmas estando en un mismo paradigma, sino cuando hay una disidencia. Y más allá de esto es como salirse de lo programado, quizás, ¿no? A ver, enseñar sobre salud sexual o sobre diversidad no es pervertir. No es te enseño esto para que tú elijas otro camino. Eso ya es decisión personal de cada uno. Pero lo que sí debe de cambiar es nuevas leyes, que lo ha hecho Paola. También se debe ver unas nuevas cuestiones de cómo abordar estos temas, porque desde pequeños se les puede decir cosas, no todo, sino que ir gradualmente para que los niños, las niñas entiendan que su cuerpo es responsabilidad de sus padres y de ellos mismos, porque si pasa algo pueden hablar. Y segundo, la religión debería estar por fuera del Estado, porque creo que limita demasiado en varios temas como este. Pues no solamente del Estado. También de los colegios, de las casas, de las subjetividades. Porque una cosa es ir espiritual. Sí. O sea, yo soy espiritual y no creo en ninguna religión. De hecho, no creo en Dios tampoco, pero soy muy espiritual. Pero independientemente de eso, o sea, no se me ocurre que podría yo, y mis hijos son católicos, bautizados, comunión, confirmación, y seguramente harán todas las ñoñas que tienen que hacer. Pero no sé para qué, después de lo que acabas de decir. Pero lo van a hacer igual, porque es la decisión de ellos. Los míos no. Claro. Ellos se emanciparon ellos se emanciparon cuando yo estaba haciendo la campaña. Y cuando sacamos los primeros abusos por parte de sacerdotes, vinieron los dos con un papel y me dijeron: mi profesora de religión dice que los homosexuales deben irse al infierno. Firmé ese rato. Claro, a mi hijo le dijeron que yo me iba al infierno porque en ese momento hacía yoga, pero normal, o sea. ¿Qué? Y por yoga, o sea, por ni yoga, siquiera que estés en otra religión. Pero sabes yo tengo una pregunta, disculpa que te interrumpa, Andrea. Uy, a ver, pero ¿desde qué edad uno le puede decir eso a sus hijos? Porque supuestamente, como escuchaba, hay lugares seguros, entre comillas, como el colegio o como la misma iglesia, donde yo tengo un caso en el colegio SEBI, lo puedo decir tranquilamente, ya no se llama SEBI, le cambiaron el nombre justamente para evitar problemas legales. Sí, totalmente. Donde había un profesor que abusaba de niños de 3 y 4 años, que no tienen la capacidad de contar, que no tienen la capacidad de decir que le hicieron algo. Y en las iglesias pasa mucho, ¿ah? Sí, pero primero tenemos que dejar de pensar de que existen lugares seguros, empezando por ahí. Solo antes de que hables, sí. Yo le leo a Saúl las superreglas ahorita. Sí. Le leo las superreglas, no, el día que aprendí a decir no. Ya vamos a hablar de eso, pero nunca es pronto. Desde que el niño le cuentas un cuento. Vamos con lo oficial. Primero, un estudio hecho en 190 países dice que los niños, niñas y adolescentes son violentados en los lugares donde deben estar seguros. Primero, la habitación del niño, la habitación del padre o la madre o el abuelo. Segundo, la escuela, el centro deportivo, el centro cultural, donde van niños, niñas y adolescentes y su comunidad. Segunda estadística, 93% de los agresores son personas a las que el niño, niña y adolescente ama, adora. Por ende, la edad para educar
Para que el niño comprenda o la niña comprenda, 3 años. Yo creé un cuento que ha dado la vuelta al mundo, se ha traducido en todos los idiomas, es gratuito y se llama El día que aprendí a decir no. Pero, por ejemplo, he capacitado a especialistas en desarrollo, como Maricé Armijos, para que le diga al bebé, por favor, que le van y le pone un bebé y le dice que venga la mamá del bebé, así deberían hacer los pediatras. Y le dice al bebé, te voy a sacar el pañal, tu mamá está aquí. Por ende, la educación debe de ser desde el día cero. Cero. Y además, las herramientas son sumamente lúdicas. Lo máximo que puede pasar es que el niño o niña aprenda el nombre correcto de sus partes privadas. Que el niño o niña tiene que saberlo, claro. Porque para que tengan idea, nosotros que hemos tenido que atender a más de 1.200 víctimas en grupos de apoyo, a veces se demoraban 2 años en saber que el niño era abusado porque el niño decía, mi abuelo me cogió el conejito, mi tío me cogió la flor, cuando eso le hubiera salvado al niño o niña de violaciones por no llamar las cosas por su nombre, porque si el niño dice, mi abuelo me cogió ese rato te viras y salvas a ese niño o niña. Así que esos pet names, esas cosas que nos disfrazamos por dolor más que por miedo, ya les voy a decir por qué, más adelante cuando hablemos de eso, solamente ayudan y le dan una palmada al violador y le dicen, sigue violando, que nosotros te miramos. Y yo me adelanté con el libro porque se lo muestro. Este libro de Paola lo quiero recomendar. Búsquenlo en este momento, googleen El día que aprendí a decir no. Y como dice Paola, esto es como lavarse los dientes. Y nosotros, yo sé que a veces ponemos mucho en manos del Estado, mucho en manos de reprochar si la iglesia está presente o no en la educación. Yo pienso que si nosotros buscamos herramientas, y las hay, y Ecuador dice nomás las ha creado, como padres tenemos para desafiar absolutamente pero ¿sabes lo que pasa también, Andrea? todo. Existen herramientas, pero son pocas las personas que tenemos acceso a esas herramientas. Pero aquí está, si alguien nos está viendo en un medio digital, todas las personas que nos están viendo en este momento tienen acceso se pueden al descargar día que aprendí a decir no. No, y a 32 programas educativos que hemos creado. Pero hablemos de la inmensa mayoría del país. Sí. Hablemos de la gente que tal vez no le llegue este podcast, porque simplemente no está dentro de su quizás radar. normalice y calle los Exacto, eventos. o quizás son abusados y abusadores o lo que sea. Yo sí creo que no hay que responsabilizar 100% ni al Estado ni nada, pero sí es parte importante. O sea, el Estado necesita y debe, el Ministerio de Educación debería de tener programas de educación sexual, de abuso, de un montón de cosas. Sobre todo, debería preocuparse por tener educadores que estén preparados en los colegios para poder de alguna manera detectar o enseñar. ¿Están preparados? Te hago esta pregunta. No ¿Están puedo preparados decir los profesores en un el completo país? no, porque sí conozco a amigos que son docentes y tienen muchísima preparación, son súper jóvenes, son otra generación. Pero yo ¿se sí dedican creo a que eso? falta. ¿A detectar? No, a detectar y a enseñar Sí, el tema. Ah, sí. perfecto. O sea, son gente joven que sabe de estos temas, que se informa, que ve más allá. Pero también hay que ver algo, ¿no? Los maestros en las escuelas detectan el comportamiento de los niños. Y cuando un niño comienza a patalear, quizás a portarse mal, a insultar, a demostrar otra cosa que no era, es una alerta. Y es una alerta que está diciendo, algo está pasando y nadie me está leyendo o escuchando porque no tengo cómo decirlo, por lo que decía Paola, de los nombres. Muchas veces decimos, no, es que es por juego, ¿no? Me cogió el conejito, él tenía justo un conejito y ahí quedó, ¿no? Pero como es el abuelo, o quizás puede ser la persona que da los fondos en la casa, o es una persona muy respetada, no se hace nada. Pero no se lee al niño, Y no se ve solamente al a la niño. víctima. A ver, ¿qué pasó con el caso C? Graduaron al violador, ¿no? Sí. Entonces, nosotros estudiamos Eso en fue National fuerte. Y a la Children's chica no la Alliance. invitaron, pues. Exactamente. Nosotros estudiamos Fue en fuerte. National Children's Alliance. Ellos dicen que pueden haber agresores que son, cuando se dan, 56% de los abusos se dan entre pares. Alta cifra. Ojo, alta cifra. Nosotros hemos estado en grupos de ¿A apoyo. qué te refieres entre pares? Entre Gente niños, que se niñas y desnuda. adolescentes. El agresor es otro ok, niño, ok, niña y ya. adolescente. Lo que pasó aquí son Ya, pares. son pares, Son ya, pares, ok, ¿no? 56%. Entonces, hay abuso sexual reactivo, que es cuando ese niño o niña ha sido víctima de un adulto y lo está reproduciendo. Ahí se tiene que tratar a los dos niños o niñas como víctimas y buscar al agresor adulto. Pero también existen lo que se llama en Estados Unidos niños o niñas con comportamientos sexuales inadecuados. Es decir, que yo te aseguro que este joven del SEC ya tenía muchas transgresiones. Le tomaba fotos por abajo y el colegio se hace loco, Hasta los padres. hasta que viola.
los padres se hacen los locos, el lugar deportivo se hacen los locos, No, es todo que el se mundo se hace los normaliza. locos. En Ese el es el tema de problema. los padres, Ese es el problema. yo, por ejemplo, es tan sencillo como hoy día, no me acuerdo si fue Camilo o Brian que llegaron y me dijo, sí, claro, normalizamos el hecho de que ¿cuántas novias tienes? Le dices a tu hijo. Claro. Pero a tu hija le dices, no puedes tener novio. Exacto. Pero le celebras al niño que son muchas novias. ¿Por qué? Porque es el macho, porque es el varón. ¿Sabes que el machismo lastimosamente es un perpetuador del abuso de una manera impresionante? Es realmente perverso. Y ahí entra esta parte que tú decías, nosotras, las que tenemos hijos hombres. Hijos varones, tenemos una obligación tan grande y un poder tan grande en nuestras manos también, ¿no? De sensibilizarlos y de responsabilizarlos también. O sea, no es por decirlo de alguna manera, ni por generar toda la responsabilidad de las mamás, sobre todo otras generaciones, pero las mujeres o los hombres machistas han sido criados por mujeres machistas también. También. Entonces, es que el machismo no es solo algo de El hombres. machismo es que no es de hombres, el machismo es de mujeres y hombres. Claro. Entonces, y así como el feminismo debería de ser de Para mujeres y hombres también. Sí. Renato, que Yo está creo que, desesperado, Renato. no, es que yo tengo hijas, obviamente, yo soy un papá, vivo en un reino de mujeres, entonces yo creo que arranca siempre desde casa, o sea, yo no me baño o no veo desnuda a mi hija desde los 5, hasta los 5 años yo me bañaba con ellas, y yo creo que es una forma de ayudar a las niñas a saber de que no te puedo ver, no te puedo tocar porque tu cuerpo es sagrado, y mi hija que tiene 9 años, ella sabe que a pesar de que todavía no tiene, obviamente, no ha desarrollado, usa su toalla arriba, papá, estoy vistiéndome, no entres. O sea, le vas enseñando que su cuerpo se debe respetar y no importa que sea tu papá. Totalmente. Ya, entonces yo yo a creo mi que hijo, arranca Especialmente casa si todo eres el esto. papá. Y te pasaste 2 años porque la edad hasta la última edad a la que te podrías bañar con ella son 3 años y es donde tú le puedes enseñar. En ese momento, de hecho el cuento habla de eso, en el momento del baño le dices, hasta el día de hoy yo te voy a bañar. A partir de hoy yo te dejo en la puerta del baño, te indico cómo bañarte, pero las partes privadas las tocas tú. Así Eso es a es. partir de los... 3 años. Entonces, ahí hay... Y quiero leer una estadística porque estamos hablando solamente de violencia sexual, pero... porque 6 de niñas de 10 a 14 años, esto es, por eso lo leo, porque acabamos de sacarlo con UNICEF, 6 de niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día como consecuencia de la violencia sexual, pero 104 adolescentes de 15 a 19 años dan a luz cada día. Y estamos hablando de que la educación sexual no solamente es el tema por violencia sexual, sino por eso es que le cuesta el 4% del PIB, por eso es que estamos en crisis sobre crisis, cuando tú no les puedes dar herramientas para la vida. No les puedes dar anticoncepción. O sea, hay que ser realistas. Y hay también un tema, el lenguaje es importantísimo. No, que la chica de 15 años estaba con su novio de 20, no. ¿Cómo? Estupro se llama eso. La chica de 13 salió una vez en las noticias. Mira, Sale hasta el día de hoy en las noticias. yo recuerdo, no voy a decir el nombre por respeto, pero yo recuerdo que en un programa salió una persona muy conocida diciendo que las 14 años, no sé cuántos, sabía lo que hacían y que ella lo había prácticamente, no recuerdo la palabra que utilizó, pero que había, o sea, se había dejado, ¿no? Entonces hay que entender, ahí es donde yo digo que qué tan deshumanizados y poco centrados o con visión de realidad en donde vivimos, ¿no? Porque si nosotros estamos pensando de que todo el mundo tiene los mismos accesos, de que todo el mundo tiene la misma familia, de que todo el mundo se comunica con sus papás o sus hermanos o sus amigos o sus jefes o lo que sea, si todo el mundo tiene, si nosotros pensamos que todos estamos en igualdad de acceso a la información o simplemente de socialización, estamos jodidos como sociedad. No, yo creo que como sociedad... Estamos jodidos, sí. porque, o sea, no podemos seguir pensando o dar por sentado de que todos sabemos todo. Exacto. Y mucho menos la gente que no tiene acceso a nada, que está olvidada, que ni siquiera tiene agua en la casa, por amor a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que en este país, en donde hay tanto falta, pero a la vez es tan rico en tantas cosas, y es chico y tenemos muchos accesos, ¿cómo es posible que abandonemos hacia la gente? Y a los niños, ¿cuánta deserción escolar hay en los últimos años? Hay una deserción escolar, si no es una de las más grandes de las últimas décadas. Eso quiere decir de que la mayoría de los chicos, ojalá me equivoque, está trabajando, sí, que no deberían de trabajar, están
haciendo cosas que no deberían estar haciendo los niños. Delinquiendo, podría Delinquiendo en bandas, conectados viendo contenidos que tampoco deberían de ver. Esa es la realidad. Eso sí es lo que está pasando hoy. Entonces, en serio, no. Y para atravesar eso, somos el segundo país con suicidio de niños desde 5 años. Y somos el segundo país con la alza del embarazo adolescente también. Ajá. Exacto. Y con desnutrición crónica Y infantil. todavía decimos que nos El extraña número lo que uno está de pasando con el Sudamérica, tema de violencia estructural. La violencia reproduce violencia. Y además hay algo que es importante. Esta gente que naturaliza la violencia y habla de que, no solo esto, hace una semana me tocó ver un documental sobre una nieta de un violador serial en Estados Unidos que lograba él. Y el violador serial contaba, y la violó a ella, violó a la mamá, lo graba y lo entierran con un sentido de perdón y todo, pero también manda carta a todas las niñas que se atendieron porque era un médico quiropráctico. Wow. Y obviamente Wow. te das cuenta que en la mentalidad del agresor todas se le tiraban encima. Todas lo seducían. Pero es importante comprender que la violencia siempre está basada por un nivel de poder. Una persona de 22 años no tiene el mismo poder que una adolescente de 14. Nosotras que hemos sido mamás y que tenemos más de 30 años, sabemos que uno a los 30 años todavía no sabe qué le pasó en la vida. Recién como que a los 35 uno empieza como a madurar. Y a los 40 estamos claros, y yo que estoy a punto de cumplir 52, ya sabemos quiénes somos y qué queremos y qué no queremos. ¿Ustedes creen que los moralismos o estas falsas estructuras que nos imponen o que nosotros mismos a veces también nos imponemos también son una causa de la falta de conocimientos o de poder hablar? Por ejemplo, que no existan más espacios en donde se hable este tema, que no existan tantas charlas con padres de familia, o sea, que los moralismos a veces nos ganen. Yo creo que sí. Disculpen si fue abrupto. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el momento que uno sigue manteniendo ciertos tabúes, sigue normalizando esta falta de información y quizás tocar temas incómodos. Siempre he dicho que las conversaciones incómodas crean vínculos fuertes. ¿Por qué? Porque al tener una conversación incómoda con tu hijo de qué te está pasando, cómo te estás sintiendo, qué tal el colegio, cómo van los cambios, te sientes bien o veo algo raro y no quiero hablar, bueno, podemos acudir a un profesional. Podemos acudir a un psicólogo, podemos ir al colegio a saber qué está pasando. Y si no hablamos de sexualidad y no tenemos las cartas claras sobre la mesa con nuestros hijos, bueno, nuestros, pero no tengo todavía, pero el hecho de poderlo hablar, poderlo decir y sacarse del tabú nos ayudaría un montón como sociedad desde casa. Y no, porque sobre es un todo problema que es una desde casa. fantasía, es una fantasía, o sea, esos moralismos, esas etiquetas, esos son aspiraciones que no son sostenibles en la realidad. Y es hacer las cosas en la sombra. ¿Me explico? Totalmente. Y no con esto digo que obviamente ya lo hemos hablado, lo hablamos en algún momento contigo en Turcafé. No se trata de banalizar la sexualidad, todo lo contrario, se trata de tomársela en serio. Y tomársela en serio es ser lo suficientemente honesto como para reconocer que para la mayoría de las personas estos check que tú estás pidiéndole, sobre todo a las mujeres, no son reales, no son sostenibles. Entonces ella, su sexualidad la va a explorar en la oscuridad, en la soledad, en el miedo, en el sometimiento, ¿no? Lo que pasa también es que sin información, sin ser dueña de su yo propia comparto sexualidad. 100% con lo que estás diciendo, pero adicional, eso se suma a que la mayoría de los medios, en este caso que son los que disparan información, más allá, o los que tienen, o los grandes líderes de opinión y todo, todavía muchos de ellos se siguen escondiendo en estos perfiles que en teoría son inexistentes. Porque tú puedes decir y tú puedes desear un montón de cosas en tu cuento de hadas o en tu carta a Santa Claus, ¿ya? Tan existente como Santa Claus, porque no existe, porque o sea, aparte que la vida, tú no sabes lo que te va a pasar en la vida, y en la vida uno va tomando decisiones Cayéndose reaccionando. y y reaccionando, La vida uno de manera que uno reacciona. ni siquiera la puedes prever, o sea, no existe eso. Sí. Entonces, por ejemplo, y esto lo he hablado mucho, y de hecho hoy día en la mañana que tuve una reunión en el colegio de mi hija, la pandemia Levantó muchísimo. y es un problema ahorita muy, muy jodido en una generación de chicos que estuvieron metidos en la computadora, accediendo a contenido, y obviamente yo no culpo a los papás tampoco, porque los papás ¿qué hacías en ese momento si no podías salir ni a la esquina? O sea, nada. Y te daña el cerebro.
Sí. te daña el cerebro. Tremendo. Puedo dar un paso antes Claro, de irnos claro. a que se ha disparado lo que se llama explotación sexual, que la con niñas, niños, adolescentes es uno de los tipos de explotación sexual, pero déjame darte mi experiencia no solo como superviviente, como creadora de 32 programas educativos, sino como la persona que junto a mi esposo se sentó en más de 300 grupos de apoyo. Lo que pasa en la sociedad ecuatoriana, más allá del moralismo solamente, es que las mujeres víctimas y los hombres víctimas por dolor no pueden educar en la prevención. De las mujeres que llegaron, es decir, miles de mujeres que llegaron a Ecuador y Senomás como sobrevivientes, 98% de ellas, sus hijos o hijas, habían sido abusadas. Se repite. La mayoría es por el mismo agresor, Repite el porque si no patrón. lo metes preso, el agresor está cerca Ahí. del núcleo familiar. Así es. Importante. Y aquí, por ejemplo, voy a poner un caso de una periodista, que es una periodista muy conocida, pero además atendió el caso Burguet Cedeño o caso Galápagos. Ujú. Y ella vio el abuso, vio todo el tema del abuso. Y nunca me voy a olvidar que gritaba en una reunión que teníamos en San Marino, porque ella decía, yo vi las violaciones, vi esto, mientras mis hijos estaban siendo abusados en el ático. ¿Qué pasa con las personas que han vivido violencia y no hablan con sus hijos? Yo fui víctima. Reproducen los comportamientos, por eso hablo de que el impacto. Por eso acabamos nosotros de crear graduar 468 mujeres en una academia de supervivientes para convertir a estas mujeres de víctimas. Hay mucha gente que ni siquiera se considera víctima. Es importante saber que soy víctima, luego sobrevivientes y luego superviviente. La superviviente, sus hijos rompen esos ciclos de violencia, su familia rompe los ciclos de violencia y la comunidad rompe. Yo te diría que lo que pasa con la sociedad ecuatoriana, latinoamericana, más allá de moralismo, que es un poco el tema de la religión y todo, que institucionaliza el dolor, porque además lo dignifica. Es decir, que Sobre todo las mujeres. Pues claro. carga tu cruz. Ayer hablaba con El alguien. sacrificio, ándate a la... Y otra cosa también importante ahorita que tú decías esto, y una vez más, la homofobia tiene un papel gravísimo aquí, Ujú. porque un niño que es abusado no se atreve a denunciar porque nos rodea la homofobia y él va a decir, me van a acusar de homosexual. Y también hay una condena a eso, de que Hay una todo condena. hombre abusado es homosexual, homosexual. y no es así. Y otra cosa, No que es así. nunca me voy a olvidar cuando estaba lanzando Misión Prevención, aquí con la señorita, y teníamos el lugar lleno de niños de Monte Sinaí que habíamos llevado, me acuerdo, alquilamos buses para llevar, y un periodista me dice, ustedes aquí luchando por la prevención del abuso y hay en la marcha del orgullo gay. Yo me miré y le dije, para que vean, y me Qué miré y le horror. dije, la mayoría de agresores sexuales son hombres Heterosexual. heterosexuales casados y con hijos e hijas a quienes violan de primera Felices, mano. supuestamente. Wow, eso te dijo. Me lo No dijo. puedo creer. Y es importante porque estamos atravesando eso, ¿no? ¿Quiénes comunican en este país? ¿Quiénes tratan en este país a las víctimas? Entonces es importante ver que la homofobia, el machismo, la ¿Sabes qué? El gordofobia, la estigma, discriminación el estigma, el son miedo. vendas que nos permiten, que nos evitan que podamos ver las realidades. Y la alcahuatería, y yo insisto, o sea, esta situación de no hablar. O sea, yo realmente llamo y siempre hago llamados a lo que sea, con amigas, con lo que sea, en las redes, desde mi espacio, desde donde puedo, a que la gente hable. O sea, no puede ser de que en pleno siglo XXI, todavía estamos en el XXI, Sí, ¿no? todavía. Ya, todavía gracias, nos queda. Andrea. No vamos a llegar al otro. No, nosotros no, ya. ¿Quién Ok. sabe? Siglo 10 años te XXI, dije que nos quedaba. Estamos en el siglo XXI. Sigamos pensando en que hay cosas que no debemos hablar. O No. sigamos pensando que nuestros hijos no tienen el acceso. O sea, realmente somos tan cojudos de pensar Eso quería de que hablarles. los niños tienen menos acceso que tú. No. En primer lugar, tienen mucho más acceso que yo porque conocen más formas de llegar a la información que yo. Empezando por ahí. Y eso que somos el segundo país después de Brasil en violar todas las normas de redes sociales, mentir sobre la edad de nuestros hijos. Y les queda clarísimo que si Kim Kardashian pare un bebé mañana, tiene un Instagram antes de tener un pañal. Totalmente. Entonces, claro. además, Que los hasta perros tienen redes exponemos sociales. a un problema que ha crecido un 400% por la pandemia, por la crisis sobre crisis, y además porque educamos a los niños con el celular como su mejor amigo, que tiene una cámara y tiene acceso a 750,000 que están en la red cazando El a grooming tu hijo también. o hija. El grooming son estos señores que se hacen pasar por otras personas, por mujeres, y atraen a niños, adolescentes, y muchas veces caen en una red en el mercado negro. Es una realidad. Pero
creo que debemos sacar, como dice Katrina, esta idea de que no hay temas de no hablar. Sí hay temas que se deben hablar y todo se puede hablar. Sobre todo cuando tu hijo ya no te pregunta a ti qué es lo que le pasa, sino que recurre a Google, me está pasando esto, y salen cualquier tipo de información y caen en un exceso. Y yo quiero poner acá ahorita en este momento, que si usted está viendo este programa y no sabe y está de acuerdo con todo lo que estamos hablando, pero no tiene las herramientas tal vez para poder conversar, acá abajo está toda la información para que se pongan en contacto o con Kevin o con Paola y puedan llegar y puedan tener información y acceso a la información y tal vez incluso hasta educación de cómo acercarte a tu hijo, porque, insisto, no es fácil. No es que, ya, mañana me voy a sentar a hablar con mis hijos. No, sobre todo en las familias que no han tenido una constante comunicación. Yo te voy a decir que han algo, sido a mí víctimas sí se me hizo también. eso. A mí se me hizo súper fácil hablar con mis hijos. Se Pero me ha porque hecho tú- súper fácil, pero ¿sabes por qué? Siempre lo hago, primero ya. Pero también... Ya, es que la conozco, pues es que Yo también conozco, digo, pero- para mí también es súper fácil hablar con los Sí, míos. pero no, pero ¿por qué quiero decir eso? Porque le voy a dar como un consejo. Háblenlo desde la parte científica, desde la parte antropológica. Quítense como que ese peso de la familia, del nombre, y háblenlo. Yo con mi hijo mayor, la primera vez que hablé de este tema, estábamos los dos estudiando y había una lagartija que era muy colorida y había una lagartija menos colorida. Entonces, ¿y por qué es más colorida? Porque los hombres tienen que atraer a las hembras. ¿Por qué? Porque en el apareamiento, ni sé qué, tac, ahí entré. O sea, lo que te digo es que si tú le quitas de encima la vergüenza, la pena, el ridículo, el dice cuánto, y automáticamente empecé a hablar de sexo con mi hijo, y era chiquito. Y luego ya la conversación, lo que te quiero decir es que hay muchas cargas que le ponemos encima. Muchísimas. Al por tema Y gusto. o a nos la ponemos un conversación. montón de Claro. cargas también. Y también habría que analizar por qué se me hace tan difícil hablar de ciertos temas con mi hijo o con mi Yo hija. te digo Pero ahí porque, Paola también primero, habla de las porque el personas tema ha sido abusadas, la claro. sexualidad, el tema sexual es un tabú y hemos crecido con tabú. Pero además, A mí me encanta hablar de esto, siempre me ha gustado. déjeme sacar una cuña. Estamos lanzando un programa que se llama Guardianes, es una certificación de 6 semanas. Y una de las cosas que se enseña, tiene 4 ejes. El primero es tu crianza los hace más vulnerables a ser violados o violadores. O sea, como te criaron a La ti primera. o como tú los crías a Mira, ellos. hemos hablado de no hablar. Ajá. No hablar se llama negligencia, primer tipo de violencia. Ojo, Ujú. segunda, decirles, abraza a todo el mundo, o eres un imbécil, o cállate estúpido, aquí mando yo, es otro tipo de violencia, se llama violencia psicológico-verbal, que genera que ellos tengan miedo. Entonces, cuando alguien trate de tener los primeros acercamientos para abusar, no te lo van a contar a ti porque él te tiene miedo. Tercero, golpearlos. Cada vez que tú le pegas a tu hijo, la letra con sangre entra, pegue o mate marido es. Estamos hablando de todas estas creencias, ¿no? Cada vez que tú le pones la mano encima a tu hijo o hija, le estás diciendo que su cuerpo no sirve para nada y que cualquier persona puede hacer lo que le dé la gana. Entonces no entendemos que hay una relación entre criar femicidas y la forma en que nosotros criamos a nuestras hijas. Porque claro, ¿quién es la persona a la que se buscan como pareja? La primera agresión sexual en una adolescente mujer en Ecuador viene de parte de una pareja. Pero además la pareja está haciendo lo que su papá y su mamá No, hicieron, y también, pegarles. Y también no decirle a tus hijos que se ven mal o que está mal vestida o que obviamente puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Creo que no te combina mucho el color o lo que sea, pero no señalarla, no juzgarla, porque mañana se encuentra un que le dice, cámbiate de ropa porque pareces y la man se baja la cabeza y ¿qué piensa? Porque se repite el ciclo. porque se repite. De hecho, es súper interesante porque veíamos hace 2 semanas fotos con mi familia, nos matábamos de la risa porque yo jamás en la vida escogí la ropa de mis 3 hijos. Entonces veíamos todas las elecciones, ¿no? Mi hija tenía un pingüino acá, de este tamaño, y me decía, mis hijos desde que tenían uso de razón, hacían así en el supermercado, me acuerdo, para coger los zapatos, y nunca les elegí la ropa a mis hijos. Son las personas más rebeldes, a veces digo que se me pasó la mano, son muy rebeldes, pero eso es lo que quiero. Yo quiero gente rebelde, capaz de decir no, que me diga, mamá, dijeron que los homosexuales bueno, pero son, que tú quieres que tus son hijos el demonio. tengan la Yo quiero oportunidad que lamentablemente en tu vida no tuviste. pero además yo les decía, si a ti te botan del colegio por ayudar a otro, yo te premio. Porque yo necesito que mis hijos, y todos los días les recuerdo, a mí hay cosas que no me interesan, un formalismo, pero que no sean capaces de saludar al que limpia, la persona que limpia el baño, que no sean capaces de entender que su realidad no es la realidad primordial, sino de las que no tienen aire acondicionado o las que no tienen recursos. Esa es la mentalidad que tiene que darse. Yo le decía al mío que si le pegan, le pegue.
yo entiendo que no es lo mejor, pero si a ti te pegan, tú te levantas y le pegas. Eso dice la mayoría de la gente. Yo lo Sí, de siento hecho. mucho, me llamaron del colegio incluso. Y se lo dije igual. No, fui yo. Y Y lo sigo sosteniendo. Y por le si acaso. dije que si me llamaban, le pegué a usted también. No volvieron a llamar, dice. Es que no, pues es que no. Yo Es ahí, como una defensa también, ¿no? Que- No, aparte que ¿por qué? ¿Por qué te Respuesta. vas a dejar pegar? Ujú. ¿Porque es mayor? ¿Por qué te vas a dejar insultar? ¿Por qué? O sea, tú responde. Obviamente entiendo que no debe de incluir a la violencia. Porque Sí, la es violencia, mala, Catrina, no es buena idea. Volvamos a esto. pero Tenemos que hablar. tampoco puede dejar que mi hijo o mi hija acepte un golpe o de lo que sea de cualquier... ¿A cuenta de qué? Ya, entonces, para primera base, no crianza violenta. ¡No! No. Primera base, no se educa No quiero un curso, no Dile- quiero un curso de Paola. No, pero bueno, es que, bueno, la primera cosa es como no pospongas el tema porque los estás haciendo vulnerables. Yo a los 16 años estaba siendo violada por 4 personas. Y yo publicaba en el diario El Universo, había ganado el premio de Juventudes, era directora de campaña y gané en 5º y 6º grado en el Liceo Panamericano, pero no tenía el libreto. No se trata de la voz. El libreto tenía que habérmelo dado a los 3 años. Mi mamá no me lo dio porque fue violada por su abuelo y su abuela fue violada y todas mis tías fueron violadas. Entonces, el libreto, primero, una crianza que les dé libreto, desde que nacen, desde la barriga tú le dices, vas a ser valiente, como dice Catrina, no te vas a dejar de nadie y yo voy a estar aquí para creerte, que es lo que dice el cuento. Porque si tú no haces tu parte y cuando pase esto y te señale al enemigo conocido que es tu papá, tu abuelo, tu hermano, y tú digas, "Shh, calla", entonces no serviste para nada. Exacto. ¿No? Porque en el cuento dice que nadie te debe tocar, especialmente nadie si es un familiar, poniéndole lo que le pone la ley. Cuando hay un vínculo, la ley es más severa, porque se supone, y es lo que decimos nosotros, cómo va a venir la persona que nació para protegerte a destruirte. Entonces, primero, no hablar es violencia. Segundo, insultar o menoscabar a través del lenguaje es violencia porque les hace sentir miedo. Pegarles es violencia porque desvaloriza su cuerpo, además les enseña que por amor está bien dañar. Si tienes estas 3 condiciones, tu hijo o hija va a ser violentado Y sexualmente. ojo, el silencio Obviamente. y enseñar a callar también. También. Es Pero violento. empieza con darle el libreto. Recuerda que cuando tú le estás diciendo al niño desde la barriga, tú eres valiente, vas a hablar, y tú le estás diciendo a un niño, solamente abraza a quien tú quieras. Tú le estás dando a escoger y te van a escuchar su voz interior, ¿ah? Y algo importantísimo que tú me lo dijiste a mí, no sé si lo dije hace un rato, es como lavarse los dientes, porque tú le dices a un niño importantísimo. algo ahorita y probablemente al mes se olvidó. Entonces Totalmente. esto es rutinario. Volver a poner el cuento, Disciplina. repetir de nuevo la historia, Disciplina. insistir en esto, en el respeto. La palabra yo le enseño a mi bebé chiquitito, respeto. O sea, cuando habla de su Totalmente. cuerpo, respeto, respétame. Yo les quiero agradecer a todos porque se nos ha ido el tiempo volando. Ha sido un programa enriquecedor 100%. Quiero llamar a la gente que está viendo primero que se suscriba acá a Sin Maquillaje, para que le avisen cuando tenemos programa, pero también volver a ponerle información de que si usted está viendo el programa y está siendo víctima de abuso o simplemente es una mamá que quiere conversar o empezar a conversar con sus hijos y no sabe cómo, Paola, Kevin van a estar gustosísimos de ayudarlos, y yo insisto, no importa, nunca piense que su voz es chiquitita o que nadie la escucha. No importa si es una familia de 3, de 10, si tiene una familia de 50 personas o si es hijo único. Su voz, su decir las cosas, hablar de educación sexual, siempre va a ayudar a una persona que seguramente está más cerca de lo que usted crea y lo que usted cree. Y todos podemos ser agentes de cambio. No importa que empecemos por uno, se empieza siempre por uno. Ujú. Y luego podemos ser multiplicadores. Yo siempre, Paola, agradecerte porque tu testimonio debe ser escuchado constantemente y agradecerte la valentía, admirarte por la calidad de ser humano que eres y agradecerte por estar aquí y ojalá vengas más seguido también para abordar otros temas. Kevin, muchísimas gracias por tu presencia y Andrea, bueno, usted es de la casa, mi amiga amadaadorada.com. Gracias, Catrina. Y gracias a todos por estar hoy conectados a Sin Maquillaje.